Todos decían que el cané corso de 68 kilos era demasiado peligroso para tenerlo cerca de una niña pequeña. Un perro negro del tamaño de un oso pequeño, con una cabeza como un yunque y ojos oscuros e indescifrables. El tipo de animal que la gente evita al cruzarse de calle. Cuando esta pareja se negó a deshacerse de él, 50 personas distintas les dijeron que estaban poniendo en riesgo la vida de su hija. Y entonces, una noche, cuando su hija de 5 años salió de la cama a las 3 de la madrugada, dormida y caminando directamente hacia lo alto de las escaleras, el perro al que todos habían llamado monstruo hizo lo único que demostró que todos estaban equivocados. Esta es la historia de cómo el perro más temido de toda la calle se convirtió en la única razón por la que una niña está a salvo hoy. Kelsey y Aaron Delgado vivían en una casa de 2 pisos en Frisco, Texas. Aaron trabajaba muchas horas y Kelsey se quedaba en casa. Y 2 años antes de que naciera su hija, habían traído a casa un cachorro de cané corso, un torpe y enorme bulto negro que creció y creció y creció. Lo llamaron Beto. Cuando cumplió 2 años, Beto pesaba 68 kilos. Y era, a todas luces, la criatura más dócil que ninguno de los dos había conocido jamás. Pero el mundo no ve a un cané corso y piensa en dulzura. Cuando Kelsey quedó embarazada, las advertencias llegaron de todas partes. No puedes tener un perro así cerca de un bebé. Su madre dijo que esa raza es un riesgo. Un vecino les envió artículos sobre perros grandes y niños, con las partes aterradoras subrayadas. El propio hermano de Aaron le dijo sin rodeos que un perro guardián de 70 kilos y un recién nacido bajo el mismo techo era una tragedia anunciada. 50 personas, si las contabas a todas, le dijeron a la pareja que se deshiciera del perro antes de que llegara el bebé. Pero Kelsey había visto cómo Beto empezó a dormir contra la puerta de la habitación vacía semanas antes de que hubiera un bebé dentro. Y tomó su decisión. Beto se queda. Veo que sigues aquí pero aún no te has suscrito. Después de lo que Beto está a punto de hacer por esta niña, querrás ser parte de ello. Toca suscribirte. Significa más de lo que imaginas. Lo que ninguno de ellos entendía es que Beto ya había decidido que el bebé era suyo. Desde el día que trajeron a la pequeña Eve a casa, ese cané corso de 70 kilos se autoproclamó su sombra. Y mientras ella crecía, de bebé a una niña brillante, parlanchina, intrépida. Eso nunca cambió ni un solo día. Donde iba Eve, iba Beto. Cuando aprendió a caminar, él caminaba a su lado como una barandilla. Cuando lloraba, él estaba allí antes que sus padres. Y por la noche, Beto se tumbaba en el umbral de su habitación, de cara al pasillo, y no se tranquilizaba hasta que ella se dormía. Eve, por su parte, lo adoraba con todo su corazón. Cada noche, antes de acostarse, cogía esa enorme cabeza negra con sus 2 manitas, apoyaba su frente en la suya y le daba las buenas noches, contándole sus secretos. Y 150 libras de cané corso cerraban los ojos y la dejaban, el epítome de la paciencia. Beto tenía unas reglas por las que toda la familia vivía. Eve no subía ni bajaba las escaleras sin que le estuviera un escalón por debajo, una barandilla sobre 4 patas. Ella no se dormía por la noche hasta que Beto estaba en su sitio, cruzado en el umbral de su puerta. Aaron solía decir riendo que no tenían un perro, sino una niñera muy grande y muy seria que pesaba 150 libras. Pero fuera de esa casa, el miedo nunca desaparecía del todo. En el parque, los padres apartaban a sus hijos al ver que se acercaba un cané corso. Una mujer le preguntó directamente a Kelsey si creía que era seguro tener una raza así cerca de un niño pequeño. Kelsey solo sonrió y siguió caminando porque ella sabía algo. Todos los demás no. Ella sabía que el lugar más seguro de toda Frisco era donde quiera que ese perro decidiera acostarse junto a su hija. Y entonces, cuando Eve cumplió 5 años, comenzó algo nuevo. Empezó de a poco. Una mañana, Kelsey encontró a Eve de pie en la cocina al amanecer, mirando fijamente a la nada, profundamente dormida a sus pies. Otra noche, la encontró en el pasillo, con los ojos abiertos pero sin ver, manteniendo una conversación tranquila con nadie. Eve había empezado a caminar dormida, como le sucede a veces a los niños pequeños, levantándose en lo más profundo de la noche, dormida y moviéndose por la casa sin tener idea de que lo estaba haciendo. El doctor dijo que era común y que probablemente lo superaría, y que mantuviera la casa segura y las puertas cerradas. Sucedió un puñado de veces en unas pocas semanas. Siempre inofensivo, siempre extraño. Y cada vez, sin falta, estaba Beto justo a su lado, que se había levantado en el instante en que ella lo hizo, guiándola suavemente de regreso a su cama. Jamás ladró, jamás despertó a nadie. Simplemente cumplía su labor en la penumbra y volvía a su sitio. Lo que el doctor desconocía, lo que Kelsey y Aaron aún no comprendían del todo, era que cada vez que Eve se levantaba en la noche, Beto también lo hacía. Dondequiera que la pequeña se moviera en sueños, 70 kilos de cané corso se alzaban desde el umbral y la seguían, sigiloso y alerta, paso a paso, permaneciendo a su lado hasta que ella regresaba a la cama.
Beto se había autoproclamado guardián de un peligro aún sin nombre. Kelsey los encontraba algunas mañanas. Eve dormida en su cama y Beto tumbado en el suelo junto a ella. Y ella pensaba que solo era cariñoso. No tenía ni idea de que le estaba vigilando. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Eran poco más de las 3 de la madrugada en una fría noche de febrero. Toda la casa estaba a oscuras y en silencio, y todos dormían cuando Eve se incorporó en la cama, con los ojos abiertos y vacíos, y se levantó. Salió de su habitación, bajó por el pasillo, completamente dormida. Pero esta vez, no se dirigió hacia la cocina. Esta vez, en la más completa oscuridad, ella caminó directo hacia lo alto de la escalera, esa empinada escalera de madera que descendía un piso completo hasta el duro suelo de baldosas del recibidor. Y no se detuvo en el borde. El mismo perro al que toda la calle había tildado de peligroso. El mismo perro del que 50 personas les habían suplicado que se deshicieran. El mismo cané corso de 68 kilos del que todos habían jurado que un día lastimaría a esa niña, ya estaba de pie, ya se movía, y llegó a lo alto de esas escaleras antes que ella. Beto plantó su enorme cuerpo justo en la cima de la escalera, una muralla de 68 kilos entre una niña sonámbula y una caída que podría haberle roto el cuello, y no se movió. Eve, aún profundamente dormida, chocó contra él y siguió empujando, intentando avanzar. Y Beto se mantuvo firme, apoyándose contra ella, haciéndola retroceder con toda la masa de su cuerpo, negándose a que diera un solo paso hacia la oscuridad. Durante unos eternos segundos, solo estuvieron ellos dos en lo alto de esa escalera en la penumbra. Una niña dormida decidida a seguir adelante y un perro de 68 kilos tan decidido como ella a que no lo hiciera. Y entonces hizo lo que nunca antes había hecho de noche en su vida. Lanzó un enorme ladrido retumbante y atronador justo ahí, en lo alto de las escaleras, una y otra vez, tan fuerte que hizo temblar las paredes. Casey y Aaron salieron de un sueño profundo y corrieron al pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Y a la luz de la lamparita de noche, lo vieron. A su hija de 5 años, profundamente dormida y tambaleándose en lo alto de la escalera, y a su cané corso de 70 kilos, encajado entre ella y el precipicio, sujetándola con su cuerpo, ladrando a todo pulmón para despertarlos antes de que fuera demasiado tarde. Aaron recogió a Eve y ella se despertó en sus brazos, confundida y parpadeando, sin recordar haber salido de la cama en absoluto. Ni idea de lo cerca que había estado. Kelsey se dejó caer al suelo y rodeó a Beto con los brazos, temblando porque comprendió con una certeza que la acompañará el resto de su vida, que si hubiera hecho caso a esas 50 personas, si se hubiera deshecho del perro que todos temían, esa noche no habría habido nada en lo alto de esas escaleras más que una niña sonámbula y una gran caída. En cambio, había estado Beto. Los médicos confirmaron lo que los padres ya sospechaban. Una caída por toda la escalera, directamente sobre el suelo de baldosas, para una niña de esa edad. Cayendo de cabeza y sin poder sujetarse por estar dormida, pudo haber sido catastrófico. La única razón por la que no lo fue el perro, que se interpuso como una muralla. La noticia corrió por el vecindario, como suelen hacerlo estas cosas. La mujer del parque, que lo había tildado de peligroso, dejó una tarjeta. El hermano de Aaron, quien había dicho que el perro era una tragedia anunciada, se acercó, miró a Beto durante un buen rato y admitió en voz baja que se había equivocado. La historia se extendió más allá de ese barrio, como suelen hacer estas anécdotas. Y más de una familia, temerosa de un perro como Beto, escribió para decir que había mirado a su propio gigante gentil de otra manera tras escucharla. Porque un niño que camina dormido no puede salvarse a sí mismo. Necesita a alguien despierto en la oscuridad, vigilante, preparado. Y en esa casa, en esa noche, el que estaba despierto era el perro al que todos querían mandar lejos. Hoy Beto tiene 4 años y Eve 5. Y ahora hay una compuerta de seguridad cerrada en lo alto de esa escalera. Pero cada noche, un cané corso de casi 70 kilos se tumba en su puerta de guardia, siguiéndola en la oscuridad cada vez que se levanta, porque le entendió mucho antes que nadie en esa casa que los momentos más pequeños e indefensos son los más peligrosos. Ella todavía toma su enorme cabeza entre sus manos cada noche y le cuenta sus secretos. Y las 50 personas que juraron deshacerse de él ahora están muy calladas. Porque aquí está la simple verdad que todos ellos pasaron por alto. Un perro no es peligroso por su tamaño, su raza o la forma pesada de su cabeza. Lo que hace a un perro es a quien decide proteger y exactamente qué está dispuesto a hacer para mantenerlos a salvo. Beto decidió desde el primer día que una niña pequeña era suya. Y cuando ella caminó hacia el borde dormida, la raza que todos temían se convirtió en el muro que no le permitió caer. Si estás pensando en tener un perro grande y poderoso en un hogar con un niño, por favor, no escuches el miedo. Conoce la raza. Entrena con paciencia, supervisa con amor y entiende que el perro correcto, criado de la manera correcta, no es un peligro para tu hijo. A veces, es el ángel guardián que nunca supiste que necesitabas,
luciendo un rostro que el mundo entero te enseñó a temer. Así que, déjame preguntarte con honestidad. ¿Habrías confiado un cané corso de 70 kilos solo con tu niña pequeña por la noche? ¿O habrías hecho caso a esas 50 personas y lo habrías dejado ir? Dímelo en los comentarios.